Desde el año 93 ha trabajado en los departamentos de investigación e I+D de diferentes agencias de medios, en las que ha ocupado distintos puestos, así como en Terra Network, Latinoamérica y España. Desde comienzos del 2009 tiene la suerte de ser consultor y la inmensa fortuna de ser consultor independiente en investigación publicitaria y comercialización de espacios publicitarios, con especial foco en los medios digitales. Así que, Jaime, cuando quieras. Isabel, sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. La definición completa es consultor independiente sin corbata, por dejarlo todo claro. Esa es la definición del rol, la job description, y la verdad es que no está nada mal. Hay cosas mejores, por supuesto. En todo caso, hoy toca hablar de qué le pedimos a la medición digital. Uno, por sus pecados, pues lleva mucho tiempo metido en el charco este de lo digital desde distintos lados de la mesa. Y bueno, pues le da perspectiva, también da perspectiva histórica. En su día, pues hace como unos 12 años, cuando empezaron a llegar señores a hablar de las impresiones, pues lo primero que aprendimos unos cuantos es que no había que pensar en la impresora cuando nos hablaban de impresiones. Eso ya fue un avance que les costó, realmente les costó a algunos de ellos. Pero ha pasado mucho tiempo, y hacer ese tipo de ponencias de qué le pedimos a la medición digital, que tiene casi tono de carta a los Reyes Magos, pues después de 12 años yo creo que en los Reyes Magos creen pocos niños, ¿no? Ya empieza uno a darse cuenta de que los Reyes Magos son los papás, y en nuestro caso, pues los Reyes Magos somos nosotros. El qué le pedimos a la medición digital es qué nos pedimos a nosotros mismos, porque saber pedir las cosas es saber recibir una buena respuesta. Y en muchos casos, con esto de la medición digital, por un lado, pues tal vez nos ha sabido dar una buena respuesta, pero por otro lado, las preguntas que se han planteado es posible que hayan ido desviadas. En todo caso, tengo unos 25 minutos para contaros pues una perspectiva desde esa independencia de la que ahora disfruto, de cómo se ve la medición digital, de cómo podría evolucionar y de cuáles podrían ser las claves para que la medición digital cumpliese ese subtítulo de la ponencia que veis ahí. Nos resolviese necesidades coyunturales, cotidianas, diarias, de lo que tenemos en nuestra práctica profesional dentro del mercado publicitario cada día, y además que resolviese algunas exigencias estructurales, porque las mediciones publicitarias, los consensos de mercado alrededor de las mediciones publicitarias siempre han producido estructuración del mercado. Y bueno, pues es una decisión también. Si queremos que la estructuración del mercado migre con nosotros al mundo digital, o que en el mundo digital funcionemos bajo otro tipo de estructura. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, venimos del esquema analógico, venimos de una situación en la cual los consensos acerca de las mediciones han dado transparencia a esas mediciones, han dado garantías, han dado confianza, con sus más, con sus menos, siempre con disputas, con debates, pero yo creo que dentro de un tono relativamente controlado. Muchas disputas se han ventilado internamente, muchos consensos se han alcanzado con mucha discreción, han sido muy eficaces a la hora de hacer avanzar el mercado publicitario, y eso es un valor que hay que reconocerle a lo que hemos hecho durante los últimos, pues digamos, 40 años. No solamente, además, ha sido un valor aplicable al contexto multimedia, sino también a algunos contextos monomedia. Se han alcanzado acuerdos de mercado en algunos medios que nos han permitido trabajar, pues, como todos sabéis, con cosas como los GRPs, sin que nadie se asuste de qué es eso de un GRP. De hecho, antes hablaba Belén de los 80.000 GRPs de Telefónica, y yo casi he oído salivar a más de uno con el tema, ¿no? Bueno, no nos resulta extraño esto del GRP, cuando es la cosa más rara que puedas inventar para comprar y vender en un mercado. Y eso sin olvidar que el principio del consenso arrancó de una visión multimedia. Una visión multimedia que yo creo que no se debe obviar, y menos ahora que el mundo digital lo que hace, como bien decía Mariano, es hacer líquidas las cosas. Las barreras entre medios en una plataforma digital, en un entorno digital, se difuminan, y lo que tienes es un continuo de contenidos, de marcas, de comunicación de las marcas, que al final lo que provoca es una sensación de todo es uno, o todo es un conjunto, que es difícil de parcelar. Y por último, ese mercado nos ha dado una estructuración en la cual estaremos más o menos cómodos unos y otros, en la cual los medios tendrán sus peleas
externas, las agencias... lo de consultor independiente en realidad es mentira. A mí hace 16 años me metieron un chip en Central Media, tengo la tengo por aquí todavía, la podéis ver luego si queréis. Me lo metió un señor que se apellidaba Casero, y bueno, pues tengo la querencia a utilizar los principios de las agencias de medios. Lo siento, porque eso aún no lo he podido quitar. Tengo cita para que me quiten el chip, si es que lo encuentran, ¿no? Pero bueno, tardará. En todo caso, esa estructuración del mercado, en el cual compradores y vendedores tienen foros de discusión, tienen foros de consenso y tienen algunas cosas básicas en la medición, acordadas, consensuadas y utilizadas regularmente sin mayores sobresaltos, pues ha ayudado a que este mercado progresase y ha ayudado a que hubiese pues, unos flujos de inversión garantizados o con unas garantías suficientes como para que todos durmiésemos relativamente tranquilos. Relativamente. Todo es siempre relativo. Y en esas estábamos cuando de repente llegó un nuevo ingrediente que era el mundo digital. Primero con la forma de Internet. Y pues hace unos años todos mentimos cuando dijimos no, Internet es un medio más. Pues no, Internet era más que un medio más. El mundo digital es más que un medio más. Es una plataforma de medios, es una plataforma de contenidos y es una revolución en nuestros hábitos de consumo de todo tipo y no solo de medios de comunicación, de información o de ocio. Es un nuevo escenario que ha cambiado y está cambiando cada día buena parte de las reglas de juego que nos habíamos dado. Y bueno, pues en ese nuevo escenario hemos hablado mucho de migrar de analógico a digital, hemos hablado mucho del cambio, de cambiar. El cambio es esa cosa con forma de queso, que todos nos leímos el libro hace unos años del quesito famoso, y del cual hemos hablado mucho, pero tal vez en algunos casos lo hemos aplicado menos de lo deseable. Hay cosas que han cambiado, y hablo pensando en las mediciones, han cambiado menos de lo que hubiera sido deseable para algo que lleva ya 10 años encima de nuestra mesa y dándonos cada vez más trabajo y generando cada vez más ingresos, con un movimiento económico cada vez mayor. En el campo de las mediciones digitales, en el campo de lo digital, viéndolo desde esa óptica de las mediciones, pues un poco la imagen que a mí me queda desde hace ya años es un poco la de este bombo con el cual se han ido anunciando sucesivas mejoras, introducción de nuevos tipos de cosas que se podían medir. Aquella frase que yo creo que todos la hemos oído, incluso algunos la hemos dicho, en Internet o en digital, todo se puede medir, que es bien cierta, con lo cual generamos una producción de datos espectacular. Otra cosa es que generemos información. En el mundo digital estamos generando muchísimos datos desde los poseedores de esas plataformas de comunicación o de contenidos, cosa que es un cambio respecto al entorno anterior. Y estamos generando muchos datos y tal vez menos información de la deseable, simplemente, por un lado, porque bueno, las cosas han funcionado como han funcionado y había que apagar fuegos más urgentes, y por otro lado, porque tal vez no hemos sabido preguntar correctamente, dar un briefing correcto de cuál era la medición que en un momento dado necesitábamos, cómo tenía que ser, qué pinta tenía que tener y a qué tenía que responder. Y cuando nos hemos puesto a tener claro todo eso y a estar en disposición de ir respondiendo, pues bueno, primero estábamos muy liados por un mercado que funcionaba a unos incrementos brutales y luego nos ha llegado una crisis que nos ha dejado a todos con el frío metido en los huesos. Con lo cual, pues tal vez no sea un buen momento para hablar de ese tipo de cosas, o tal vez sí, porque puestos a hacer cosas en una época como esta, pues desarrollemos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades coyunturales que os comentaba que tiene que resolvernos una medición o una medición digital? Pues hombre, le pedimos que nos resuelva cosas, creo que básicas. La medición digital debe llegar a profundidades mayores que puramente experiencia. Debe llegar porque hay mucha interacción y mucho comportamiento de consumo dentro del mundo digital como para que nos quedemos únicamente en audiencias. Pero tiene que resolvernos el saber cuánta gente hay. Gente, además, gente. Y tiene que decirnos cómo es esa gente, y tendrá que decirnos cómo se comporta, pero tiene que hablarnos de gente. Y, pues bueno, lo siento, no soy ingeniero, no soy informático, me llevo cordialmente con ellos, pero siempre les acuso un poquito de olvidarse de la gente, de que estamos hablando demasiadas veces de tecnología y no de personas. Hace unos 30 y tantos años hubo una generación de licenciados en
exactas, matemáticos y estadísticos que se dedicaron a algo tan ajeno en principio como era la publicidad para un matemático. Y sin embargo produjeron una investigación destinada a cubrir estos huecos en el mercado que ha habido hasta ahora, que nos ha dado vida a todos. Bueno, pues tal vez ahora toque reconvertir a un grupo de tecnólogos e ingenieros informáticos en gente que piense en clave publicitaria continuamente, no a ratos, continuamente. Por otro lado, nos tiene que dar un marco no solo de cómo son las audiencias, la profundidad posible en ellas, la que consensuemos, y cuál es el marco general de esas audiencias dentro de un marco multimedia, sino también, pues oye, ¿con quién estoy compitiendo en ese mercado? Y que cuando a alguien le piden un análisis de inversiones, esa cosa tan antigua pero tan utilizada habitualmente, pues que si tiene que enfocar el mundo digital para hacer ese tipo de análisis, pues no le duela la úlcera continuamente porque no encuentre buenos agarres. ¿Esto es complicado? Es complicado, no nos engañemos, pero es complicado como todo. Por un lado, hasta donde nos queramos complicar, y para eso está el consenso de nuevo, de hasta dónde quiero llegar. Y por otro lado, porque es posible que, por el hecho de que buena parte de esa información, de cuánta presencia publicitaria hay en el mercado, está residiendo en servidores que son propiedad de alguien, pues el uso de esa información es un poquito más complicada que no lo que estábamos haciendo hasta ahora, que era rastrear lo que salía al aire. Si rastreamos lo que sale al aire y solo hacemos eso, en el mundo digital estamos apañados. Todos lo habréis sufrido en algún momento. Las cosas tienen una pinta muy distinta de lo que luego realmente han sido. Bueno, pues ahí hay un campo en el cual a la medición digital hay que exigirle que nos resuelva esas necesidades coyunturales de ubicación, de dónde estamos, de cómo somos con respecto al mercado, de cómo es el mercado y de cuál es la evolución que está siguiendo ese mercado, en términos, no ya de audiencias, en términos puramente de presencias publicitarias, y cada uno que le ponga a esa presencia publicitaria la clave económica que le parezca más adecuada. Y por otro lado, hay una cuestión en la actividad publicitaria que no es tanto de una actividad de comunicación comercial que no sea publicitaria, y aquí recojo lo que decía Nuria hace un momento. Efectivamente, esto va más allá de lo que es estrictamente publicidad, pero tenemos que resolver también lo que es estrictamente publicidad. Y lo que es estrictamente publicidad, pues nos hemos mal acostumbrado, lamentablemente, a que utilicemos datos más o menos coherentes y homogéneos a la hora de analizar previamente la situación en la cual vamos a tomar decisiones de planificación, de inversión, de compra, a utilizar esa información durante el momento de implementación y a utilizarlo en el seguimiento. Y eso no ocurre ahora mismo en el entorno digital. En el entorno digital estamos viendo argumentarios basados en unas fuentes de datos determinadas y luego una comercialización basada en otro tipo de información, que casará más o menos, pero que siempre nos plantea una especie de ruptura del continuo de información. No es todo lo que nos cuenta el ad server, no es todo lo que nos cuenta un Nielsen, un OJD, un Comscore, un quien sea, sino que parece que hay dos momentos distintos. Puede uno acostumbrarse a ello, pero realmente tendría más sentido que hubiese una cierta continuidad en esa información, o al menos que hubiese parámetros para analizar esa continuidad, aunque estuviésemos hablando de orígenes de información distintos. Y que esos parámetros, o que esas unidades homogéneas, pues tuviesen el consenso de todos y no fuesen producto de las voluntades individuales de alguien. Y estructuralmente, ¿qué le tenemos que pedir o qué le podemos pedir? Bueno, pues que nos estructure, que nos dé referentes para los intercambios comerciales, que estemos comprando contactos, que estemos comprando negocio, que estemos comprando lo que quiera que estemos comprando, pero que tengamos claro que eso que estamos comprando es homogéneo, que es transparente y que podemos convertirlo en objeto, no ya de debate, en objeto de seminarios de demo, si hace falta. Nos hemos pasado muchos años haciendo seminarios de demo de televisión hablando del GRP. Bueno, pues estaría bien hacer seminarios, no sé qué, del mundo digital, hablando de algún tipo de unidad sobre la cual hubiese discusiones, pero dentro de un acuerdo generalizado de que por ahí es por donde hay que estar. Esas relaciones de mercado es el flujo económico y es lo que nos da de comer, y es lo que nos da de comer a todos, y cuanto más abajo estás en la cadena, pues seguramente con más fuerza lo notas. ¿Es posible pedirle todo esto al mundo digital? Pues bueno, es lo que se
se le pedía al mundo analógico, y básicamente lo que se pide es un determinado nivel de consenso en las mediciones, un determinado nivel de homogeneidad en lo que se mida y que los acuerdos sean respetados. Yo creo que las cartas a los Reyes Magos que pidan 400 juguetes suelen acabar con 4 juguetes, igual que las que piden 4. Hay que tener en cuenta esos 400, pero no estamos pidiéndolo realmente, estamos pidiendo un cierto grado de profundidad y de concordancia en lo que se haga. ¿Y qué se escapa al esquema tradicional? Pues muchas cosas. El esquema analógico es analógico y los medios analógicos no digitales pues tenían sus limitaciones. Unas limitaciones que son distintas, han cambiado o no existen en el mundo digital. Es mucho más complejo, es mucho más profundo, hay muchos más datos, por supuesto. Afortunadamente no estamos en la situación de cómo eran los servidores, los ordenadores y las líneas de comunicaciones hace 15 años. Son las que hay ahora, que son bastante más potentes. Seguramente sí se puede trabajar y lo que hay que darle es criterios de cómo homogeneizar toda esa información y hasta qué nivel de profundidad queremos homogeneizar y convertir en un estándar. Seguramente haya niveles que nunca lleguen a ser un estándar. Bueno, pues ahí estará la ventaja competitiva sobre la que base cada uno su actividad. Pero tiene que haber una base homogénea. Pues yo diría que sí. ¿Qué aproximaciones podemos aportar a una solución válida? Yo aquí la primera que se me ocurre, y es cariño de exmiembro, es claramente una acción conjunta como la que se puso en marcha con el grupo digital patrocinado por IAB y por IMC. Yo creo que hay que resaltar esa iniciativa de nuevo. Ahora que ha habido algunas idas y venidas con temas de medición digital, que no se nos olvide que ahí el mercado ha articulado un foro de discusión y de avance. Un foro técnico que puede dar también criterios a quienes no sean técnicos y que ya ha dado unos requerimientos y ha dado unas pautas de por dónde tendría que evolucionar esa medición siguiendo pues, todo el análisis que se ha hecho de las operaciones de medición que había en este mercado y de las que hay en otros mercados, que yo creo que es profundo, es interesante y debiera ponerse en práctica. ¿Por dónde va? Bueno, pues cosas muy sencillas. Para empezar, filosóficamente, la transparencia. Que las cosas no tengan cajas negras, que las mediciones se hagan desde la transparencia y desde el consenso y desde el conocimiento de dónde está cada uno en esa transparencia. Por otro lado, pues, cosas tan simples como lo que comentaba antes de que midamos el comportamiento de las personas, midamos el comportamiento de las personas en todo el espectro digital, no pensemos solo en Internet, esto no es solo de Internet. Que pensemos en su comportamiento y en cómo son sus características sociodemográficas, sus características de consumo. Que pensemos no solamente en estudios basados en muestras, en paneles, sino que pensemos que el mundo digital nos provee de una información censal riquísima que puede convivir y conjuntarse con la información muestral de un panel. De hecho, ya lo está haciendo. Nuestros amigos holandeses pusieron en marcha un proyecto de ese tipo hace unos años y parece que no les va mal. Seguro que será mejorable, seguro que tendrá que estar continuamente evolucionando, porque esto es así, pero ya han sentado unas bases de trabajo que este grupo digital español ha recogido en sus últimos documentos y que pueden ser una buena pauta. No vamos a volvernos holandeses, habrá que españolizar cualquier cosa que se quiera hacer, eso está claro, pero ejemplos hay por ahí de acuerdos de ese tipo, pues parece que bien hechos y que metodológicamente y tecnológicamente son factibles. ¿Y qué papel juegan los actores del mercado aquí? Pues esto siempre es lugar de discusión de agencias y medios, pero hay una frase, eso que se dice siempre, de que nadie es imprescindible. Eso no es más que una tontería destinada a encubrir alguna decisión estúpida que hemos tomado. Aquí sí son imprescindibles alguien, y son los anunciantes. No creo que sin la presencia, aunque sean como fedatarios de lo que está ocurriendo de los anunciantes, en este tipo de decisiones o de foros de evolución del mercado, las cosas vayan a funcionar ni rápida ni correctamente. Es imprescindible que estén, porque tienen que ver lo que está ocurriendo, porque tienen que opinar y tienen que demostrar dónde está lo que ellos quieren a quienes puedan tener dudas de si existe ese criterio. Ese criterio tiene que estar sobre la mesa continuamente. Las agencias lo pueden defender, pero
Yo me he pasado muchos años asistiendo a los comités de usuarios de TNS y bueno, pues ahí las agencias defendíamos lo que podíamos, pero siempre llegaba al final el señor García Gutiérrez y nos metía a todos una colleja, sobre todo a las agencias, por no haber hecho los deberes completamente, que ponía en su sitio a mucha gente. Bueno, no se trata de andar pegando collejas, pero sí de estar presentes en este tipo de procesos de decisión. Lo que hay detrás es una decisión, yo creo que clave, vital, y es qué modelo de mercado, de estructuración de mercado, creemos que es la que debemos operar en este entorno digital en el cual ya estamos metidos. La medición es una estructuradora de decisiones y consensos de mercado, sí. Puede ser la moneda única, debe ser la moneda única hasta donde se crea conveniente. Puede haber una moneda única que alcance determinado grado de profundidad de la información, de indicadores, de unidades, y otras unidades de indicadores que escapen fuera, que vayan más allá de lo que es el intercambio comercial y sean más medidores de eficacia de valor añadido, por así decirlo. Las soluciones tecnológicas como las que hablaba antes de los ad servers, bueno, podemos hablar de soluciones únicas, lo cual es siempre bastante utópico, o diferentes bajo criterios homogéneos. Esa podría ser una forma de actuar, buscar las concordancias entre las distintas soluciones tecnológicas que se están utilizando en la implementación publicitaria para extraer aquella información que pueda ser de más valor para tomar decisiones. Por tanto, algunos me habéis oído alguna vez hablar de ad server único y llovían los zapatos como al señor Bush. Bueno, eso es tal vez irrealizable, tal vez no, vete a saber. No sé si hay alguien de Google aquí, pienso que sí, pues igual nos pueden informar sobre ello mejor que yo, que soy consultor independiente. Hay 5 minutos. Entonces, 3 diapositivas. Pero sí hacer algún tipo de integración de la información, de integración de los datos de forma que no estemos ni tirando con bueyes de una carreta, ni arando a mano, ni dando pedales, ni cosas por el estilo, sino que haya eficiencia en el manejo de la información y eficacia en su uso. Otra opción es dejar estar las cosas y no entrar en este tipo de intentos de consenso, intentos de acuerdo de mercado, colaboraciones entre asociaciones y demás historias que básicamente, y como saben algunos de los aquí presentes, pues dan dolor de cabeza, pocos ingresos, algún escozón por parte de los de arriba porque has estado fuera de juego donde no tenías que estar fuera de juego, y bueno, pues dejemos que las cosas fluyan y a ver a dónde vamos. Yo creo que en ese escenario, pues seguramente, ausentes los consensos, ausentes los estándares, las monedas comunes podrían ser más de una. La moneda común, de facto, podría tener más cuestionamiento del deseable y seguramente acabaríamos todos por saber muy bien lo que hacemos y saber muy poco de lo que hace el de al lado. Y eso, pues, riñe con la capacidad de tener buenas varas de medir únicas y con comparabilidad entre distintos operadores, distintos medios, distintas campañas, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, creo que no es el camino. Cuando soy consultor independiente, pues voy y lo digo, ¿no? Ahora ya, cada uno pues tendrá que rellenar lo que pone en esta diapositiva. Opción 1 u opción 2. Y la florecilla, esa que veis ahí, que al fin y al cabo es lo bien que le puede ir a este mercado o lo regular que le puede ir, pues seguramente dependa en una parte, no en toda la parte, no seamos tan ingenuos de pensar que todo es esto, pero en una parte, yo creo que importante, dependerá de si se decide opción 1 o si se decide opción 2. Yo ya os digo, me implantaron el chip este de la frente y yo soy de opción 1. Entonces, a partir de ahí, cada uno que opine y luego lo discutimos, ¿no? En resumen, ¿qué le pedimos a la medición digital? Pues que nos dé los indicadores que necesitamos, no los que haya decidido nadie, los que necesitamos. Que nos los dé para todo el escenario digital. Esto no va de Internet, esto es más que Internet. En Internet hemos aprendido mucho, pero la cosa es más grande, que no es estrictamente lo que hemos conocido como Internet hasta ahora. Que nos ayude a estructurar el negocio. Que intentemos ponernos de acuerdo en las cosas básicas para luego ser capaces de dar valor añadido en las que no son tan básicas.